Cordial saludo. El día de hoy estaremos socializando parte de nuestro proyecto de investigación. Como fenómeno de estudio tenemos voces de niñas y niños víctimas del conflicto armado colombiano desde su experiencia de exclusión en el contexto educativo en la zona rural dispersa del municipio de San Miguel, Putumayo. Mi compañera Nancy Nastacuaz y quien les habla, Kelly Álvarez. Dentro de la situación problema, ubicado ya en el contexto, en el departamento del Putumayo, el conflicto armado ha sido una historia de dolor para muchos, precisamente porque una de las características del conflicto armado es el vínculo con la comercialización de la pasta de coca, la presencia de grupos armados ilegales, además de ser un corredor fronterizo muy cercano a Brasil, Perú y por Ecuador. También, según la Unidad para las Víctimas del 2024, en Putumayo hay una de las tasas más altas del conflicto armado en el país, de los cuales 348.182 putumayenses, según el censo más reciente del DANE, 159.966 sufrieron las consecuencias de la guerra, casi la mitad de su población. Según la dimensión de la discriminación, se explica que dentro de una jurisdicción en donde todas las personas tengan la posibilidad de participar en procesos educativos sin ser discriminados o excluidos. De igual forma, también tenemos otros referentes donde ellos nos hablan acerca de las prácticas educativas incluyentes y conflicto armado de dos municipios del oriente antioqueño colombiano, donde se hace una documentación y una desintegración entre las categorías de discapacidad y categorías del conflicto armado. Se concluye que no se cuenta con una sensibilización y apropiación en el contexto rural del marco normativo de la educación inclusiva y de su praxis. De igual forma, nuestros otros referentes sustentan en base a tendencias investigativas sobre inclusión educativa en niños y niñas víctimas del conflicto armado entre el año 2010 y 2020. Se identifica un vacío en la capacidad institucional para atender la población víctima del conflicto armado. Es el caso de las instituciones educativas, las cuales no cuentan con los recursos y el personal con la formación adecuada para la inclusión de niños y niñas víctimas del conflicto armado. Por otro lado, también tenemos a nuestro referente gallego, hace referencia en la investigación sobre inclusión escolar de estudiantes víctimas de desplazamiento forzado dentro del marco del conflicto armado en la institución educativa Técnica Ciudadela de Paz. Se identificó que aunque existe la política pública para la inclusión escolar, se requiere de una ruta de atención escolar que garantice la comprensión e implementación de métodos que fortalezcan los procesos de inclusión de los estudiantes. Las adaptaciones curriculares son necesarias dentro del plan curricular institucional. También tenemos nuestro último exponente en su trabajo Narrativas escolares de los estudiantes desplazados por el conflicto armado en Colombia. Concluye que se hace necesaria la pertinencia de las propuestas educativas flexibles con población víctima del conflicto armado. En la Escuela Rural El Sábalo del municipio de San Miguel, Putumayo, se observa la necesidad de realizar una serie de acciones que se visibilicen las barreras múltiples que enfrentan estos niños y niñas en la institución, ya que se evidencia que los docentes desconocen que algunos estudiantes presentan experiencias traumáticas relacionadas con el conflicto armado y por ende no se está garantizando que los niños víctimas del conflicto armado en Colombia reciban un apoyo integral que les permita desarrollarse plenamente en la sociedad y en su sistema educativo. La ley de la unidad de las víctimas 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, incluye en su artículo 13 y propone un enfoque diferencial donde reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley contarán con dicho enfoque.
por lo cual en la institución antes mencionada se observa que los 5 niños que presentan estas condiciones les gusta estar solos y los docentes permiten que trabajen de manera individual y por fuera del salón de clases, por lo que es necesario conocer las historias de vida y vivencia de los niños y niñas víctimas del conflicto armado desde su experiencia de instrucción en el contexto educativo. Por ende, no se ha garantizado una educación inclusiva en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo mediante prácticas políticas y culturales que permitan eliminar las barreras existentes en el entorno educativo, como lo enmarca el decreto 1421 del 2017, donde cita que la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, igualmente ha hecho énfasis en el deber que tiene el Estado colombiano de pasar los modelos de educación segregada o integrada a una educación inclusiva que persigue que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos, pues a diferencia de los anteriores modelos, lo que busca ahora es que la enseñanza se adapte a los estudiantes y no estos a la enseñanza, según lo indicado en la sentencia T051 del 2011. Por lo antes mencionado, en el desarrollo del proyecto se va a abordar desde la dimensión cultural de la educación inclusiva para niños víctimas del conflicto, creando un entorno que respete y valore sus experiencias y antecedentes. De esta manera, fomentar un entorno escolar que no solo respete y valore la diversidad cultural de los niños víctimas del conflicto, sino que también les brinde un espacio para sanar y crecer. Desde la dimensión de las prácticas se va a adoptar las metodologías y enfoques pedagógicos a sus necesidades específicas, que contribuyan a crear un entorno educativo que no solo atienda las necesidades académicas, sino que también promueva su bienestar emocional y social. Sumado a ello implica trabajar en la dimensión política para la promoción de las normas, leyes, entre otras, de tal forma que se promueva un cambio estructural en la educación inclusiva como aporte al reconocimiento de seres únicos que llevan a transformar y a construir nuevas prácticas pedagógicas incluyentes. Para finalizar, Colombia ha recorrido un camino significativo hacia la educación inclusiva para niños víctimas del conflicto armado, pero se requiere un compromiso continuo y un esfuerzo sostenidos para asegurar que todos los niños puedan acceder a una educación que les permita estabilizar su estado socioemocional de tal manera que se contribuya a la construcción de una mejor sociedad.